Muchas gracias, Maite, por tu presentación y bueno, como ya viene siendo convención, también a María José por organizar la jornada y por coordinarnos un poco a todas. Yo voy a hablar, como bien has dicho, sobre Mario Bellatín. Entonces justo la comunicación anterior me ha venido muy bien porque Lamborghini es un autor con el que comparte muchísimos puntos y además voy a tratar de centrarme también un poco en esa forma de un uso del lenguaje determinado, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla, ya me decís si se está viendo. En principio Sí, debería Marta, de... se ve perfecto. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues como decía, voy a hablar sobre Mario Bellatín y el proyecto literario y artístico de este escritor mexicano ha suscitado en la actualidad muchísimos acercamientos teóricos y desde muchísimas perspectivas diferentes, ¿no? Como el volumen editado justamente el año anterior sobre las formas de su escritura, que recoge muchísimas de ellas, ¿no? Y a esta pues se suma humildemente, claro, esta comunicación cuyo objetivo será el de dilucidar el posicionamiento del autor a través del análisis de una de sus últimas obras publicadas, que es la que se está viendo ahora en la pantalla, El Palacio, que salió en el 2020, en el año pasado. Este texto, y esta será más o menos la hipótesis que manejaré, supone un punto de inflexión en la poética de Bellatín, en tanto que, por un lado, se extrema el uso de algunos de sus procedimientos habituales en textos anteriores, ¿no? En relación con el lenguaje, produciendo un desplazamiento hacia los márgenes de su producción, y por otro lado, aparece de forma rotunda la pregunta acerca del sentido de la escritura en el momento actual, y de ahí también el título de mi ponencia, ¿no? De la comunicación. En cuanto a la obra, como ya digo, es uno de los últimos libros publicados por Bellatín, pero por otra parte es uno de los primeros desde la ruptura del autor con el sello Alfaguara, en el que solía publicar su obra anteriormente y antes de eso en anagrama, ¿no? Por primera vez ahora tenemos un Bellatín que decide apostar decididamente por las editoriales independientes, las que también había publicado antes, ¿no? Él tiene una política de publicación bastante interesante, pero bueno, en este caso sale esta obra en Sexto Piso en México y en Marciana en Argentina, ¿no? Que es la edición que yo he podido conseguir gracias a las chicas de Lata Peinada, que nos traen muchas cosas aquí a España. Entonces ya observamos que desde el principio, y como también hemos hablado de esto en la jornada, ¿no? El modo ya de inscripción en el mercado y de circulación se hace desde otra postura, ¿no? Una postura alternativa. Aunque como en la mayoría de libros de Bellatín no encontramos un argumento claro, ¿no? Claramente identificable, podríamos decir que el libro constituye una especie de diálogo con un tú siempre presente, aunque nunca aparece en realidad, ¿no? Y que varía en función de los recuerdos de la persona que habla, relacionados con lo que parece una lejana guerra en otro país, ¿no? En este sentido, parece coincidir entonces con lo que según el autor sería su última gran obra del proyecto artístico que está llevando a cabo, en la que llevaría trabajando desde 2018, tal y como declara en una entrevista publicada en el País, en la que, refiriéndose a ella, dice lo siguiente, ¿no? Sí, quiero que sea muy grande, sin punto y aparte, un libro grotesco. Se origina cuando matan a Mussolini, su familia, novelada en el libro uruguayo de los muertos, es de origen italiano y fascista. El personaje que hizo Salón de Belleza, otro de sus libros archiconocidos, es un refugiado de guerra que llega a América y que tiene unos perros que se llaman como los míos, ¿no? Vemos todos estos elementos en la obra que estoy comentando. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que estas declaraciones entrarían dentro de las repetidas performances que Bellatín ofrece siempre que tiene lugar a ello, a través de la prensa o a través de muchísimos actos en los que él configura una figura autorial que es bastante interesante y que también ha suscitado muchísimos estudios, ¿no? Esto tiene que ver, en cierto modo, también con esa concepción de obra en obra, de obra total o de masa textual, ¿no? Que son algunas de las denominaciones que se han aplicado a su proyecto,
basado justamente en esa consideración de que todos los libros son uno, todos los libros constituyen finalmente el mismo, ¿no? Queda patente entonces que el palacio forma parte de este libro, ¿no? Pero sin embargo se nos presenta en una forma hasta ahora no transitada por nuestro autor. Esto es dispuesto a modo de largo poema o breve novela rota, tal y como lo define Mauro Libertela en la contraportada de la edición que yo he podido estudiar, ¿no? Y aquí presento la disposición del texto porque es bastante curiosa, ¿no? Bueno, el fragmentarismo forma parte de las características habituales de la obra de Belatín, pero en este caso veis que se presenta al principio del texto esta página, ¿no? Que también es bastante habitual en la obra de Belatín, escrita a máquina, que conforma uno de los elementos bueno, que forman parte del metarrelato de autor, de lo que yo llamo metarrelato de autor, y que da coherencia a toda su obra. Y el procedimiento de justamente romper el texto literalmente, ¿no? Y presentarlo finalmente al lector de esta forma. Esta estética confiere al texto sin duda cierta legibilidad, situándolo, y cito, en otro mundo, en el mundo del buceo del lenguaje en su balbuceo, ¿no? Como diría Tabarovsky, lo cual constituye claramente un posicionamiento frente al lenguaje y al texto, que en un primer momento podemos considerar que acerca a Belatín a la práctica de la moral del fragmento, ¿no? Siguiendo a Bach, que, y aquí lo cito, permite retener el sentido para que así se dispare mejor en direcciones abiertas. Y si vamos más allá, incluso podríamos abrir el interrogante. No podemos leer el Palacio como una búsqueda justamente del grado cero de la escritura, ¿no? Siguiendo con el mismo teórico. Supongo que esta cita es archiconocida, es un texto que ciertamente es ya un poco antiguo, pero cuya vigencia creo que no deja de estar presente y que nos ofrece lecturas muy interesantes. No voy a leer la cita porque si no me demoraría muchísimo, pero bueno, a este cuestionamiento que yo me hago no contribuye solamente esa fractura de los renglones, ¿no? Que de un modo literal destruye el lenguaje, que pareciera al final tratar de abocar de a poco a las propias palabras hacia el vacío, sino también la repetición, aquí, la repetición hasta en 9 ocasiones dentro del texto y también en la entrevista que he mencionado, del deseo expreso del narrador de dejar de escribir, ¿no? Y aquí hay algunos de los ejemplos. A través de este gesto, Belatín se nos presenta como un escritor consciente de la coerción del lenguaje, a través de la práctica de la escritura como una búsqueda, como el linde entre dos posibilidades, la de su propia destrucción y la de la sumisión total al sistema que restringe. Sin embargo, lo más interesante, aquí vuelvo porque me había dislocado un momento, lo más interesante para mí en este librito es la alegoría del palacio, ¿no? Pese a que el título del texto, después de la primera página, no aparece hasta prácticamente el final del relato, donde encontramos esta amplia descripción, ¿no? Se refiere a él como este palacio, constituido por infinitos cuartos deshabitados y a medio construir. Eran 400, aquí he suprimido una parte para ir un poco más rápido, todos mantenidos en cemento, con las varillas con las con las que habían sido edificados, sobresaliendo en cada esquina. En realidad se trataba de un palacio, aunque el verdadero palacio es el bulto donde me encuentro, cosido y atado. Palacio, también el salón repleto de moribundos y de peces que van perdiendo de a poco un color. Lo peor es no contar con una palabra, ni antigua ni moderna, para dar cuenta del horror que nuestros palacios son capaces de producir. Quizá la única palabra válida sea la del poeta ciego, ¿no? Para cualquier persona que se haya acercado brevemente a la obra de Belatín, este fragmento estaría llenísimo de intertexto, ¿no? Con su propia producción, cosa que también es bastante normal en su obra. Pero bueno, me parece interesante en este momento destacar, ¿no? Que se nos presenta el palacio como un enorme edificio a medio construir, para después ir identificándolo con algunos de los textos más significativos de su propia obra. En primer lugar, con el cuerpo mismo del escritor, ¿no? Que yo leo como un texto y que esta es una de mis líneas en la tesis doctoral. Y que además pues, se puede entender como una práctica artística y ahí hay una identificación cuerpo-cuerpo muy interesante. En segundo lugar, con Salón de Belleza y por último, con Poeta Ciego, que a la vez
aparece como personaje en diversas obras del autor, ¿no? En definitiva, un palacio compuesto por todos sus textos, que casi ya son 400, que, como se muestra en el texto, se trata de un conjunto de obras en construcción conformado por los arcos narrativos que se le presentan a los lectores, metáfora arquitectónica que utiliza Belatín para referirse a sus textos, y donde, cito a Leo Cherry, las obras como objetos puros e independientes sirven para designar cualquier cosa. Como efecto del carácter singular de la repetición, otra de sus características fundamentales, como experiencia ética y estética que señala este estudioso Leo Cherry en un artículo homónimo, ¿no? Finalmente, estos 400 cuartos nunca llegarán a estar terminados. Permanecerán como el proyecto de Belatín, incluso como él mismo, como su propio cuerpo, en constante construcción. Si quisiéramos extender, y podríamos, esta metáfora arquitectónica, Belatín pareciera construir a través de este palacio una arquitectura del fantasma, ¿no? Justo la única autopoética de Héctor Libertela, con quien su obra claramente conversa también bastante bien, una arquitectura de la ausencia, de lo que no existe y que por tanto se enuncia desde la negatividad, ¿no? También Ana Gallego y yo hemos abundado en esta definición en negativo en un artículo que ha salido publicado recientemente sobre Belatín, ¿no? Y esta vertiente que está muy presente en toda su obra. El palacio es entonces a la vez motor de la escritura, lo que impide al escritor que protagoniza el relato cumplir su deseo de dejar de escribir, ¿no? Y así se nos muestra en esta cita. Escribirás y escribirás como lo hizo aquel fámulo de la antigüedad. Seguirás viendo cómo poblaciones enteras continuarán siendo arrasadas, muertos encima de muertos. A pesar de tu aversión, seguirás habitando en un palacio. Esta escritura incesante parece postularse como la solución al dilema bartesiano, una práctica a medio camino entre la coerción del lenguaje y su destrucción total, que sea escritura pero no literatura, una forma de asumir un posicionamiento como escritor, no solo en el campo literario, sino en el mundo en que vivimos. En este sentido, el final del texto nos sugiere una de las interpretaciones quizás más sociales de un texto de Belatín, ¿no? Y que lo conectaría también con la pregunta central de efectos secundarios de Rosa Beltrán, con quien comparte tiempo y espacio. ¿Cuál es la función de la literatura en un mundo que acumula muertos y muertos? ¿Qué puede hacer un escritor desde su palacio? Ya para concluir, me gustaría aclarar, ¿no?, que en la entrevista ya mencionada anteriormente, Belatín asegura una obra definitiva, ¿no? Sin embargo, esta obra nunca llega. Tras la publicación del Palacio, como hemos visto, parecía cumplir muchas de estas características, se suceden 4 o 5 libros más entre el 2020 y el 2021. Por lo que asistimos a una postergación de la obra, ¿no?, que al final es una postergación del sentido y que termina diluyéndose a falta de un final cerrado que convierta su escritura en un producto consumible, ¿no?, en una literatura. Puede verse como una de las estrategias de Belatín para hacer frente a un campo de la literatura cada vez más mercantilizado, pese a que sus libros circulan por el mercado, como hemos dicho ya, de una forma especial, no pueden consumirse como un producto final terminado, como pasa, por ejemplo, con los libros de Aira, ¿no? Sin embargo, lo que aporta este libro, ¿no?, es justamente esa pregunta final con la que he terminado mi lectura, que puede hacer un escritor desde su palacio. Con esto ya concluyo totalmente. Desde ese palacio que es la literatura, que es su propia obra en ruinas, ¿no?, la respuesta de Belatín, a mi entender, es bastante clara. No terminar nunca de construirlo y dejar entrar a todos los muertos, a todas las madres campesinas, los fámulos, los escritores, los deformes, los perros y todos aquellos que, en definitiva, dispersos por los diferentes textos de Belatín, vienen a constituirse en ese palacio como una suerte de comunidad fragmentada, marginal, periférica, que podemos ver como esa comunidad imaginaria, una comunidad negativa o inoperante de la literatura que para Tabarovsky se instituye en el mundo del balbuceo en el que hemos situado antes la obra de Belatín, ¿no? Aquellos que vienen a ocupar esos 400 cuartos deshabitados en construcción, que más que a un palacio nos recuerdan a esas construcciones a las que alude el propio autor en la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro Universitario, que se encuentran en las periferias de las grandes ciudades del mundo, que son idénticas y cuya universalidad reposa justamente en una especie de miserabilidad a la que Belatín se ascribe conscientemente, ¿no? En cualquier caso, creo que ya me estoy pasando del tiempo.
Las Queda un posibilidades, minuto. vale, pues en el último minuto, las posibilidades son infinitas, ¿no? Lo que pone de manifiesto de forma más evidente, lo que se pone de manifiesto, perdón, de forma más evidente es que hablamos de un autor que conoce perfectamente el funcionamiento de este mercado de la literatura contemporáneo y que conscientemente ha ido hacia la periferia escritural a través de la práctica de una política de la literatura disidente, ¿no? Podríamos decir que es una de las principales líneas del proyecto letral, y desde luego nos invita a reconciliarnos con la concepción fundamental para la sociología de la literatura, como nos recordaba Hernán en la primera comunicación de esta jornada, de la literatura como un hecho social, ¿no? en nuestros días. Y aquí está la bibliografía y muchas gracias.